Cross. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Abogado criminalista Alexander Cross, aquí en La Caliente 1370 AM. Si usted ha sido acusado o ha cometido algún delito, usted realmente necesita la asistencia legal de un abogado criminalista, y para ello tengo aquí en mi lado derecho al abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal. Bienvenido, mi estimado abogado. ¿Cómo se encuentra usted? Fantástico, pero usted está a mi izquierda. Bueno, solo estoy jugando. O sea, usted yo estoy a su izquierda. Pero yo estoy a su derecha. Y usted está a mi derecha. Ok, perfecto. De cualquier forma, es verdad. Pues, obviamente, aquí siempre estamos aquí todos los lunes y miércoles a las 2 de la tarde, todos los martes y jueves a las 12 del mediodía, y todos los viernes tenemos un programa especial a las 4 p.m. siempre respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales, los casos criminales. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Este es el sitio donde la gente puede hacer sus preguntas con respecto a los casos penales. Mucha gente cree que cuando son arrestados o acusados por haber cometido un delito, ese es el fin del mundo, pero no es así la cosa. Nosotros podemos responder y podemos representar a toda la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo. Hay una diferencia. Peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. Graben el número de teléfono en sus celulares. Porque nunca se sabe cuando viene la emergencia. Porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. Ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. También estamos en vivo ahorita en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, podcast, Twitter, radio y televisión. Y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la fría o la caliente, el número es el 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Vamos a estar aquí por los próximos 53 minutos, algo así, respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales. Eddie.
Claro, por supuesto, y vamos a ponerle a disposición el número de teléfono de las personas que nos llamen para platicar con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal. Ya resumió el abogado Alexander Cross qué es un abogado criminalista, con todos los detalles lo dijo anteriormente, así que usted ya sabe con quién va a hablar. Es un abogado especialista en defensa penal criminal al 408-546-7222, 408-546-7222. Y le digo de una vez, si nos llama y le hace una pregunta al abogado Alexander Cross, él va a decidir cuál sería la mejor o la más interesante pregunta, y se van a ganar unos boletos para ir este sábado 3 de febrero al Coliseo de Oakland a un show de motocicletas. Lo dijimos la semana pasada, esto es en el Coliseo de Oakland, febrero 3, aquí en el Coliseo. Vamos a ver ese espectáculo si es que usted nos llama al 408-546-7222. Le invitan La Caliente y el abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal. 408-546-7222. Vamos a estar hablando, como ya lo dijo el abogado Alexander Cross, temas muy interesantes, muy importantes para que usted ponga atención. Si conoce a alguien o tiene un familiar o un compañero de trabajo, necesita quizás la representación legal de un abogado con muchos años de experiencia, con muchos casos ganados, aquí está, aquí les presento al abogado Alexander Cross. ¿Cuál es la diferencia, mi estimado abogado Alexander Cross, entre un cargo criminal penal del Estado y un cargo penal criminal federal? Well, Eddie, hay los cargos, cuando se trata de la ley federal, es cuando usted está cometiendo una falta contra el país, contra los Estados Unidos, versus cuando es un caso estatal, es cuando usted está cometiendo una falta simplemente contra el Estado. Ahora, generalmente, cuando se trata de cargos federales, una persona es acusada por haber cometido un delito federal si cometen la falta en tierra federal, por ejemplo, en los post offices o los parques federales y cosas así, le pueden presentar cargos federales. Pero fuera de estar en la tierra federal, le pueden presentar cargos federales si usted está cometiendo un tipo de fraude como de ingresos, fraude de stocks, de delitos entre los Estados Unidos, entre un estado y otro. Si una persona está transportando sustancias controladas, ciertas drogas de estado a estado, o si la persona está trayendo drogas de fuera de otro país a los Estados Unidos, ahí es cuando presentan cargos federales. Pero generalmente la gran mayoría de los cargos en que la gente se enfrenta son cargos estatales. Casi siempre es el estado que le presenta cargos criminales a un acusado, Eri. ¿Qué iba a decir, Eri? Sí, como por ejemplo, vemos ahora muchas manifestaciones políticas, sociales, en cualquier parte de las ciudades, y llegamos por ejemplo, al edificio donde están las oficinas de un senador, de un congresista, en diferente, por ejemplo, aquí en San Francisco, hablemos del área local. Si alguien va a hacer una manifestación y es arrestado, ¿eso cómo es? Entonces, cargo es estatal. Estatal. Yeah, es realmente por distribuyendo la paz, es una violación del Código Penal de California, sección 415. A veces les pueden presentar cargos de vandalismo si la persona estaba destruyendo propiedad, cosas, pero esos son cargos estatales. Una cosa que iba a mencionar, y yo lo mencioné el otro día cuando estábamos en Univision, el otro día, pero es bien importante enfatizar esto. La gente que está planeando venir a los Estados Unidos, si usted no vive en los Estados Unidos, está planeando visitar, o si están planeando vivir acá, tienen que estar conscientes con respecto a las leyes penales, en particular en los estados o en el estado donde usted está planeando vivir. Por ejemplo, aquí en el estado de California, las leyes son bien estrictas. Recuerden, las leyes son bien estrictas aquí en los Estados Unidos. Y si usted comete una falta, usted no le puede decir al juez, que usted no entendía la ley o que usted ni sabía la ley.
eso no es una defensa. Y desafortunadamente no existe una lista de lo que yo veo, no existe ningún libro donde le pueden decir a la gente, ok, señor, usted viene de país X, usted viene de México, vamos a decir, y va a ir a vivirse en el estado de California. Aquí está una lista de todos los cargos, todas las cosas que son perfectamente legal en México, que es ilegal aquí en California. No existe una lista así, no existe un libro así. Y el problema es que por eso muchas veces las personas cometen faltas sin saber y tienen problemas. Mucha gente, Eri, ha llegado a nuestra oficina porque han sido acusados por haber cometido delitos y me dicen, yo no tenía idea que esto era un delito. Por eso le digo a la gente, si usted está oyendo nuestro programa ahorita, nos están viendo ahorita en las redes sociales, en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, por favor, haga sus preguntas con respecto a la ley penal, la ley criminal. Si usted tiene cualquier curiosidad con respecto a la ley penal, la ley criminal, haga su pregunta, porque muchas veces usted puede estar sorprendido con respecto a la respuesta que nosotros le demos. Voy a dar el número de teléfono para que usted se comunique. Bueno, primero voy a dar el número de las oficinas legales del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Aquí usted puede también adquirir a través de esta llamada telefónica el panfleto donde están los 10 errores más comunes, donde usted puede detallarlos paso por paso. Aquí está cómo resolverlo. Esos son los 10 errores más comunes que nosotros cometemos cuando somos detenidos o quizás interrogados por las autoridades. Paso por paso, los 10 errores más comunes. Aquí el abogado Alexander Cross lo ha escrito, 1-800-530-1800, para que usted haga su cita. Recuerde, la primera cita es gratis y la primera vez que usted llegue a hablar con el abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800. Pero quiere hablar directamente, aproveche esta oportunidad con el abogado Alexander Cross, llamándonos directamente aquí a La Caliente, 408-546-7222. Una vez más, el área 408 y el número 546-7222. Usted ya tiene mucho tiempo escuchando esta programación, ya sabe de memoria el número de teléfono, pero para los que por primera vez lo escuchan, este es el número de teléfono para que se comunique con nosotros ahorita, 408-546-7222. Abogado Alexander Cross, usted habló de que muchas personas que vienen a este país desconocen ciertos delitos o cuáles son los que podrían ser clasificados como delitos, pero también los que viven aquí o nacen aquí tienen desconocimiento de las leyes. Le voy a decir esto, quizá voy a hacer una pregunta también y usted me dará una respuesta de esta. Los delitos sexuales, sí, Eri, ¿cómo se pueden clasificar? Porque nosotros no desconocemos, ¿verdad? Sí, Eri. El tocar quizás en un abrazo a una señorita, nos pasamos de la medida, eso ya es un delito sexual, podría ser. ¿Cómo se clasifican estos delitos sexuales? Porque el doctor encargado de los gimnastas de Estados Unidos va a ser sentenciado por más de 175 años por acoso sexual a las gimnastas. Entonces, le digo, son personas que nacen aquí pero desconocen mucho de las leyes también. Well, la cosa en esa situación tienen que entender que cuando hay varias víctimas, cuando hay varias víctimas, le presentan cargos por cada víctima. No solo eso, pero aquí en el estado de California, si una persona toca sexualmente a 2 o más personas durante el mismo tiempo, bajo el Código Penal sección 667.61, le pueden dar una sentencia de vida en la prisión estatal si las 2 o más víctimas tienen menos de 14 años. Pero generalmente tocando a alguien que tiene menos de 14 años es automáticamente, sexualmente obviamente, es automáticamente una felonía, un delito grave bajo el Código Penal sección 288
A1, que conlleva una pena potencial de 3 a 8 años en la prisión estatal. Ahora, las reglas son un poco diferentes cuando la persona tiene más de 14 años, pero menos de 16. Las reglas son un poco diferentes cuando tienen de 16 a 18. Obviamente ya cuando tienen más de 18 es diferente. Generalmente ya estamos hablando de delitos menores, si no estamos hablando de un violo o algo así. Ahorita solo estamos hablando de tocar. Clasificación de posiblemente los castigos para lo que es esto de tocar a las personas de una manera sexualmente. Nos vamos a ir con Jorge. Muy buenas tardes, mi estimado Jorge. Su pregunta o lo que usted le quiera decir al abogado Alexander Cross. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, tengo una duda, Sí, una señor. pregunta. ¿Cuál es su pregunta, señor? En el 2001 tuvimos problemas de mi esposa y yo, y ella fue arrestada por violencia doméstica. Ella fue arrestada, su esposa fue arrestada por violencia doméstica. Déjeme preguntarle, ¿usted era la víctima? ¿Usted fue la víctima? Sí. Ok. ¿Y después qué pasó? Ok, lo que pasó es que salió bajo fianza, Salió bajo y fianza. hablamos ella y yo, y en una de las cortes hablé con el abogado público de ella. Usted habló con el defensor público de ella, ajá. Y le dije que si podíamos hablar con el juez porque teníamos una niña chiquita y nos arreglamos de que pues para no afectar a la niña, que no hay problemas entre nosotros, que vamos a portarnos bien. Bueno, y el abogado, el fiscal y el abogado público hablaron con el juez para ver, le pedí que si me disminuía en lugar de violencia doméstica los cargos a disturbio de paz, para un que no nos 415. afecte en el futuro. Sí. Y no sé en qué quedó, si le quitaron todo, las órdenes de restricción. El juez dijo, si yo no estaría aquí, si ustedes no estarían aquí también, y dice, eso me gusta, que se arreglaron y quitaron todo, excepción la multa y las clases. Ok. Pero no sé en qué quedó. Aquí dice una numeración en cargos. Ahora vamos a aplicar para residencia, pero no sé si nos puede afectar esto en el 2001. Bueno, yo no sé cómo le afectará a usted, pero a ella, obviamente, si ella fue hallada culpable de un delito, cualquier delito penal, cualquier delito criminal puede resultar en la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Pero déjeme preguntarle esto, señor. ¿En cuál ciudad supuestamente ocurrió esta falta? En San José. Ok. ¿Ustedes todavía tienen los documentos del caso, señor? Sí, aquí tengo 2 documentos dice una numeración donde dice charge, cargos. Cargos, yo entiendo. Pero lo que yo necesito saber es esto. Yo necesito ver el documento de disposición, el último documento en la última fecha de corte que tuvo su esposa, en la corte criminal, en la corte penal. Necesito saber lo que dice ese documento. Necesito saber si pusieron que le votaron los cargos en el interés de justicia. Necesito ver si simplemente se modificaron los cargos, si recibió una sentencia. Necesito saber qué tipo de sentencia le dieron. Todo eso es necesario ver. Yo no sé si usted tiene copias de eso, y si usted tiene copias de eso, lo que yo recomiendo es que nos dé una llamada al 1-800-530-1800. Ahí le podemos dar una cita en nuestra oficina. Estamos en todo el área de la bahía. Estamos en San Francisco, San Mateo, Oakland, San José. Denos una llamada para poder estudiar esos registros. Yo necesito ver esos papeles para saber exactamente
cómo terminó ese caso. Ahora, si terminó en un 415, si terminó en un cargo de distribuyendo la paz, en mi experiencia, eso no le debería de afectar mucho. Aunque usted sí puede hacer una limpieza de la convicción penal, o es mejor decir, su esposa sí pudiera hacer una limpieza de la convicción penal de una violación del Código Penal sección 415, yo no le puedo decir 100% sin ver los documentos, porque ahorita yo creo que simplemente estamos especulando, señor. Y mire, precisamente sí acaba en 415, tengo aquí unos papeles. Ajá. Dice MCO 0, no, M, está entre paréntesis, Sí. 003 PC 415 1. Well, 415, un momento, usted dice, a ver, pues M quiere decir misdemeanor, es delito menor, y el PC 415 es simplemente distribuyendo la paz. Oh, entonces no nos afecta entonces para... No le debería de afectar. Obviamente yo recomiendo que hable con un abogado de migración para ver si vale la pena hacer la limpieza de la convicción penal, y si sí, pues un abogado penalista como yo o cualquier otro abogado penalista sí puede hacer la limpieza de la convicción penal, pero primero usted debería de hablar con su abogado de migración. Recuerden que aquí en los Estados Unidos los abogados todos somos especialistas. Un abogado de migración no va a estar consciente con respecto a la ley de divorcios, y un abogado penalista, ¿me entiendes? No se va a meter en lo de migración. Son distintas áreas de leyes. Pero si es un 415, en mi experiencia, no le debería de afectar mucho, pero debería de verificar con un abogado de migración, señor. Ahora la última pregunta. ¿Cuál es su otra pregunta? Nosotros empezamos a pagar la multa en pagos, pero dejamos de pagar, y eso fue en el 2001. Well, esto era bajo la suposición de que usted había hecho todo o que su esposa había hecho todo. Ya, usted puede tener, su esposa puede tener un problema si debe algo al Estado. Entonces vamos y lo pagamos mejor luego ahorita. Lo debería de pagar y rezar de que no violaron probación de su esposa. Sí, quitaron la aprobación, también la quitaron. Aquí dice, tengo un papel que dice que todas las órdenes anteriores las removieron. Su esposa debería de pagar eso, y que no le hubieran violado su aprobación, porque si sale en el record que le violaron su aprobación, va a ser bien, ahora sí va a tener un problema. Bueno, el que voy a pagarlo voy a ser yo. Yo sé, pero ella es la que tiene la obligación legal de pagarlo, porque ella fue la acusada. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Jorge, por Dios, así como Jorge hay muchas personas. Él nos está diciendo ahorita que quizás cambiaron lo que es el castigo, pero no nos dice cómo está el caso ahorita, porque ellos dejaron de pagar la multa. O sea que lo que nos está leyendo Jorge es el arreglo que llegaron a tener en su momento con la corte, pero ellos prácticamente violaron el acuerdo con la corte al no continuar o el no hacer los pagos. Le dieron una oportunidad, mi estimado Jorge, así como le da la oportunidad a muchos la vida para poder reinsertarse a la sociedad por cualquier situación que hemos cometido. Somos seres humanos y cometemos errores, pero por favor, mi estimado Jorge, inmediatamente vaya. Yo quisiera que vaya o haga una cita con el abogado Alexander Cross primero, porque ahí usted puede hablar muchas cosas con el abogado Alexander Cross en privado. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Bueno, si usted quiere seguir hablando con el abogado Alexander Cross, por favor, llámenos al 408-546-7222. 408-546-7222. Esta pregunta va prácticamente relacionado a lo que nos habló mi estimado Jorge. ¿Cómo se consigue que una condena sea invalidada, anulada o quizá cambiada? Porque ya aquí se cambiaron los términos con el caso de mi estimado Jorge, abogado. ¿Cómo se consigue que se cambie o que se invalide una condena?
Eso es un poco diferente porque ese cambio se hizo por medio de un acuerdo, un trato con la fiscalía, pero eso es antes de que vino la convicción. Eso es antes de que se vino la condena. Yo creo que lo que usted está hablando es qué pasa si una persona ya ha sido condenado en el pasado, si ya tiene una convicción en su registro y está buscando no limpiar la convicción penal, está buscando anular, en efecto decir que la convicción, que la decisión del juez no tenía validez. En ciertas situaciones la decisión de un juez puede, pues, se le puede quitar la validez o puede enseñar que no tiene validez si el juez hizo ciertos errores materiales durante el curso del proceso de manejar el caso. Por ejemplo, en un caso de una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos, años atrás, estamos hablando ya en los 1980s, porque esto generalmente paró en los 90s, pero años atrás, en los 1980s, muchas personas hacían tratos con las fiscalías o se declaraban culpables por haber cometido ciertos delitos, pero eran personas que no eran ciudadanos de los Estados Unidos. Y normalmente cuando una persona hace un trato con la fiscalía o si se declara culpable o no me opongo de un delito, el juez le tiene que leer al acusado las consecuencias migratorias. En efecto, le tiene que decir a la persona que esta convicción puede resultar en su deportación, exclusión en Estados Unidos o que le nieguen la naturalización. Son palabras que el juez necesita usar. Y para las felonías, para los delitos graves, el juez siempre tiene que decir que esto va a resultar en su deportación, exclusión en Estados Unidos o que le nieguen la naturalización. Pero años atrás, más en los 1980s, muchas veces los jueces no les dejaban saber a las personas las consecuencias migratorias porque ellos pensaban, pues, yo soy juez del departamento criminal, yo no tengo nada que ver con el departamento de migración o el sistema migratorio, y pues simplemente ignoraban eso los jueces. Pero el problema es que una ley existe indicando de que si la persona se declaró culpable o no me opongo de una ofensa sin saber las consecuencias migratorias de su declaración, eso en efecto invalida la declaración que dio la persona y por consecuencia le quita validez a la decisión que, pues, a la imposición de sentencia que puso el juez en ese entonces. Y en esas situaciones, en esas situaciones raras, sí se pueden invalidar las decisiones, y eso sí le ayuda a esas personas en particular por razones migratorias. Pero de nuevo, estoy hablando de casos que ocurrieron más o menos en los 1980s y antes. Si estamos hablando de casos de los 90s y adelante, es raro hallar un caso así, porque hoy en día en particular todos los jueces en todo el estado de California le dice a todo el mundo, hasta le dicen a los ciudadanos, que si usted no fuera ciudadano, esto puede resultar en su deportación para cubrirse, para protegerse, para proteger sus decisiones. Los jueces hoy en día le dicen las consecuencias migratorias a todo el mundo, incluyendo a las personas que son ciudadanos, simplemente para protegerse. Ok, perfecto. Vamos a tomar una pequeña pausa, así que nosotros les hacemos la cordial invitación para que usted siga pendiente en esta programación, hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal. 408-546-7222. Es una pequeña pausa, así que usted no se nos vaya. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará.
Alexander Cross, el abogado de la gente, el primer y único abogado con más de 1000 videos en los medios sociales, YouTube, Facebook, Twitter, podcast y con su propio blog. Alexander Cross, el abogado de la gente, ayudando a nuestros paisanos. Bueno, pues yo tuve un accidente automovilístico, un día me iba un poco tomado, me quitaron la licencia y me metieron a la cárcel, pero el abogado Alexander Cross me ayudó para que la condena fuera menor y me ayudó a salir al día siguiente. Gracias a Alexander Cross. Cualquiera que sea su problema. Mi mujer y yo entramos a una discusión y ya cuando acordamos entramos en pleito. Yo le pegué, no me pude contener. Ella me pegó y cuando llegó la policía me llevaron a mí. Después de consultar con el abogado Alexander Cross, los cargos fueron menores y en poco tiempo regresé a trabajar. Gracias al abogado Alexander Cross. Alexander Cross está aquí para ayudarle. Por algo le dicen el abogado de la gente. Yo me metí en problemas graves con la ley. Por un tiempo estuve involucrado con drogas y mi récord estaba dañado. Estuve encarcelado por lo que mi esposa y mis hijos quedaron desamparados. Pero gracias a la ayuda del abogado Alexander Cross pude salir pronto y encima me ayudé a limpiar mi récord criminal. Gracias, abogado. Llame para una cita. 1-800-530-1800. Alexander Cross, el abogado de la gente, el primer y único abogado con más de 1000 videos en los medios sociales, YouTube, Facebook, Twitter, podcast y con su propio blog. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas que viven en los Estados Unidos ha sido o van a ser arrestados en algún momento de su vida? No me digas. ¿Sabías que aproximadamente el 83% de las personas arrestadas son hombres y 17% son mujeres? Para aprender más sobre esto, escucha el programa del abogado de la gente, Alexander Cross, sirviendo a la comunidad latina en nuestro idioma. Conocedor de la ley y defensor de la gente, Alexander Cross. Escuche su programa los jueves a las 12 del mediodía y los viernes a las 4 de la tarde. Si tu caso es urgente, llama ahora mismo al abogado de la gente, Alexander Cross, al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Si tu caso es de violencia doméstica, DUI o cualquier caso criminal, marca 1-800-530-1800. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Abogado criminalista Alexander Cross, le hacemos un recordatorio que todos los lunes y miércoles de 2 de la tarde estará aquí el abogado Alexander Cross, martes y jueves al mediodía y show especial viernes a las 4 de la tarde. Abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal. Vamos a seguir platicando con el público, 408-546-7222 y nos vamos a ir directamente a la llamada telefónica. Marta, muy buenas tardes. Su pregunta o plática con el abogado Alexander Cross. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Tengo una pregunta con el abogado. Sí, ¿cuál es su pregunta? Estaba escuchando al señor Jorge. Mi pregunta es, ¿de quién depende cambiar el delito de violencia doméstica a perturbación? No, ya se me olvidó qué era, pero... Distribuyendo la paz. Destruyendo, eso. ¿De quién depende? ¿Del acusador o del violentador o de la víctima? Porque justo un caso está ahorita pasando mi hijo y también tienen una niña menos de un año y cómo él pudiera hacer eso, que le cambien ese delito. ¿Depende de ella? Well, ok, parte sí, parte no. La cosa es esto, muchas veces los fiscales están dispuestos a modificar ciertos cargos, ciertos códigos, si ellos creen que va a ser muy difícil a poder convencer a un jurado
de que el acusado es culpable de la ofensa. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un caso de violencia doméstica donde no había ninguna evidencia física porque no había ningún morete, simplemente se estaban empujando y nada más, y estamos hablando de un delito menor de violencia doméstica. Y a la misma vez, supongamos que la víctima no está cooperando con la fiscalía. Si la víctima está evadiendo ponerse en contacto con la fiscalía, si la víctima se ve como que si quiere ayudarle al acusado, en esas situaciones muchas veces no vale la pena para la fiscalía emplear el caso, porque puede ser muy difícil en esa situación convencer a un jurado de la culpabilidad. Solo voy a decir que eso pasa muchas veces en las negociaciones entre el abogado penalista y el fiscal, pero desafortunadamente no tiene que ver con justicia ni nada así. Mucho de esto simplemente tiene que ver con conveniencia, señora. Bueno, de todos modos, no me explico. ¿Usted cree como si ella habla con el fiscal que quiere retirar los cargos que tiene por su niña, porque ya se quieren reconciliar, porque quieren mejor estar bien en paz? ¿Puede ella hablar con el fiscal referente a eso? Pues le voy a decir que el fiscal no le importa los deseos de la víctima. Así no trabaja. La fiscalía simplemente mira la evidencia, y si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que la persona es culpable, ellos proceden con el caso. Pero si ellos creen que van a tener ciertas dificultades porque la víctima se está poniendo difícil con ellos, o porque van a tener problemas con la evidencia, simplemente para cerrar el caso rápido, se hace un trato donde las dos partes en efecto quedan felices, porque el fiscal puede decir que ganó el caso porque resultó en una convicción de algo, y el acusado pues evita una convicción específica de violencia doméstica. Bueno, entonces eso va a depender ya de ella, cómo esté cooperando con el fiscal, que ella esté hablando con el fiscal de que y le esté poniendo más cargos referente a lo de la violencia que tuvieron. Sí, pero le voy a decir que los deseos específicos, si ella le dijera al fiscal, yo no quiero que le presenten cargos, eso no va a tener ninguna significancia. La significancia es nomás que no esté cooperando al 100% con ellos. Sí, pero eso es algo que es ilegal decirle a una víctima que no coopere. No, pues sí, yo sé, pero... Eso es un delito serio. Hay pena potencial de 7 años a vida en prisión bajo el Código Penal sección 136.1b. Es ilegal decirle a una víctima que no coopere con una fiscalía. Bueno, pues espero que todo termine. A mí me dio esperanza ese caso que hizo el señor Jorge, porque me vino a la mente mi hijo por lo que está pasando, y dije, bueno, puede pasar. Oye, pudiera pasar, pero también depende cómo se mira la evidencia. Pero yo quiero entrar en la conversación, mi estimada Marta. Sí, Ari. Quizá a veces nosotros nos faltan palabras, los que estamos involucrados en el caso de violencia doméstica, nos faltan palabras. Es bueno contratar un abogado y que el abogado pida cambiar los términos en eso un siempre caso. se hace, ¿me entiendes? Sí. Siempre se hace eso porque se trata de obtener el mejor resultado bajo las circunstancias. En un caso cuando la persona no es ciudadano de los Estados Unidos, un caso de violencia doméstica es considerado un cargo de violencia doméstica, es un cargo de mal carácter, y le afectaría por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda, pero también por razones migratorias. Dependiendo de las circunstancias, si se ve que el acusado va a sufrir una consecuencia tan severa, eso es parte del acuerdo, del trato que se pudiera hacer con el fiscal. Ok, aquí quizás planteé mal la pregunta, tal vez. Siempre tenemos, nosotros los que estamos con bajos recursos económicos, utilizamos los servicios del abogado público, ¿verdad? Entonces el abogado público tiene tantos casos que no puede tal vez ponernos tanta atención. Lo que yo quería decir era tal vez un abogado externo, ¿verdad? Sí. Para que pudiera conversar, dialogar, primero los involucrados en el caso, después el abogado, y después nos vamos directamente a la fiscalía. Ya desafortunadamente
todo a lo último va a los verdes, es verdad. Es cierto. Porque desafortunadamente es necesario comprar Pero vale tiempo. la pena. Pues es necesario en efecto comprar tiempo. Los defensores públicos literalmente tienen miles y miles y miles de casos a la vez. Y si usted piénselo lógicamente. Usted es un defensor público y va a ir a la corte, hoy es un jueves, y usted tiene 300 casos que tiene que manejar hoy, este día. Pues solo hay como 6 horas de trabajo porque el lunch pues los quitan, ¿me entiendes? No están trabajando generalmente de 12 a 1 no están trabajando. Generalmente solo tienen como unas 6-7 horas para hacer lo que tienen que hacer en la corte ese día. Es imposible tener una conversación con cualquier acusado si usted está manejando 200, 300 casos ese día. ¿Me entiende, Eri? Cuando un abogado privado está manejando un caso, no está manejando 300 casos a la vez. Posiblemente tiene 1, 2, 3 o 4 máximo. Pero, y ahí es donde viene la diferencia con respecto a los resultados, Eric. Bueno, también si es que el abogado tiene, así como usted que tiene toda esa experiencia y capacidad, pues se pueden asignar también a otros abogados para que atiendan ese caso, pero, sí, correcto. Pero sí hay atención directa con el cliente. Sí, correcto, pues esa es la cosa, ¿me entiende? Y desafortunadamente, y esto no es noticia, la gente sabe esto, es que cuando estamos hablando de una situación donde la gente está tratando de obtener un mejor resultado, siempre vale la pena ir con un abogado privado. No solo eso, pero si usted está pagando, también puede pagar para hacer cita con el abogado, para poder preguntar con respecto a su caso y todo eso. Son cosas que simplemente no se pueden hacer con el defensor público. También muchas veces la familia de un acusado quiere saber del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esas cosas no se pueden hacer con un defensor público, pero si usted está comprándole al abogado su tiempo, si le está comprando el tiempo de la oficina, se puede hacer esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, doña Marta. Cuídese mucho. Muchas gracias, abogado, porque también nos ayuda mucho sus programas, porque ahí también, ya que si no podemos pagar al abogado, ahí estamos oyendo más o menos casos que nos conciernen, y por eso, mire, me sirvió el de don Jorge para hacer mi pregunta. Muchas gracias por su ayuda y buena tarde. De nada, señor. Y siempre le digo a la gente, hagan sus preguntas aquí en el aire. Hagan sus preguntas aquí en el aire o aquí en Facebook Live. Así tienen la gente tiene la oportunidad de poder aprender con respecto a nuestra experiencia. Pueden aprender de nuestra experiencia, pero también de la experiencia de otra gente. Recuerde, Eri, y recuerde al público, aquí en el área de la Bahía, los abogados cobran de $400 a $600 la hora. Solo para decirle hola a la gente, y es bien difícil simplemente hacerle una pregunta sola a un abogado. Hagan sus preguntas, simplemente llámenos aquí al 408-546-7222, de nuevo 408-546-7222. Hagan sus preguntas aquí en el aire. Podemos hasta resolver su problema aquí en el aire. Lo hemos hecho varias veces. Ustedes que han escuchado nuestro programa por años saben que muchas veces sí hemos resuelto los problemas aquí directamente en el aire. Es fantástico cuando una persona ha tenido una duda por 20 años y simplemente con llamar a la estación aquí o hacernos la pregunta en las redes sociales podemos quitarle esa duda a la gente, Eric. Y a veces no sabemos que el dejar de pagar un acuerdo monetario entre la corte y nosotros, pensamos de que esto va a quedarse en el olvido, pero no. Y aquí hemos ido aprendiendo que debemos de cumplir con los compromisos que llegamos a hacer con la corte. Sí, absolutamente, porque recuerden que lo que usted no quiere, cuando usted ya ha resuelto su caso y usted ya ha terminado lo que usted no quiere a ese punto es una violación de probación, porque si usted viola probación, número 1, lo pueden meter en la cárcel por la sentencia máxima por la ofensa. Por ejemplo, si usted tiene un caso de manejar bajo la influencia y si usted viola los términos de su probación, en el caso de manejar bajo la influencia, le pueden dar hasta 6 meses en la cárcel condado simplemente por violar los términos de probación. Pero más importante en el futuro, si usted está buscando hacer una limpieza de su convicción penal, es súper difícil limpiar una convicción penal cuando usted violó su probación. Si un juez le ha dicho a usted que tiene que pagar una multa o
tiene que seguir ciertas reglas o tiene que tomar X clase, lo debería de hacer, porque en el futuro, no haciendo eso, le pudiera afectar drásticamente. Debido a la gran necesidad de mantener a la comunidad informada, el abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal, pues aquí va a estar los lunes y miércoles a las 2 de la tarde, martes y jueves al mediodía y show especial los viernes. Así que vamos a tener bien informada a la comunidad, o la comunidad va a estar bien informada respecto a los casos criminales y penales. También recordándoles que si usted sigue llamando al 408-546-7222, área 408-546-7222, La Caliente y el abogado Alexander Cross le regalan boletos para ir a disfrutar de este show de motocicletas en alta velocidad, sábado 3 de febrero en el Coliseo de Oakland. Llame usted al 408-546-7222 y llévese este boleto familiar para un grupo de personas pueden ir a disfrutar de este maravilloso espectáculo de ver motocicletas en alta velocidad en el Coliseo de Oakland, sábado 3 de febrero. Bueno, continuamos con la programación, mi estimado abogado Alexander Cross. En el caso de las dos personas que han llamado, quiero decirle o preguntarle, si es que yo o tengo un récord en la corte o con la policía, y si alguien fue a averiguar mi situación, mi récord, y me dicen o le dicen a esa persona que hay una orden de arresto hacia mi persona porque quebré el acuerdo ante la corte o por cualquier razón, ¿qué debo hacer entonces? Pues si usted violó los términos de su probación, primero es bien importante a un abogado penalista. Es el primer paso, porque usted pudiera tener una orden de arresto por violar los términos de su probación. Y si usted tiene una orden de arresto, ahí es cuando el abogado penalista tiene que ir a la corte, tiene que abrir una audiencia para hablar con el juez, para ver si el juez está dispuesto a quitar esa orden de arresto o si se puede hacer un tipo de arreglo para eliminar esa orden de arresto. A veces se puede eliminar la orden de arresto simplemente con la palabra del abogado. En otras situaciones ellos quieren un poco de verdes para eliminar esa orden de arresto, pero eventualmente se elimina la orden de arresto. Y ya que se quite la orden de arresto, se tiene que manejar como que si fuera un nuevo caso, donde se tiene que renegociar el caso con la fiscalía para determinar qué castigos le dan a la persona por su violación de probación. Ok, perfecto. Ahora yo estoy detenido, ya me han detenido, ya estoy dentro de la cárcel. Si soy liberado bajo fianza, ¿qué debo hacer? ¿O qué tengo que hacer? ¿Tengo que regresar a la corte? Pues, ¿cuáles serían los pasos que de seguir si soy liberado bajo fianza? Pues primero, tiene que entender que cuando una persona paga una fianza, cuando se paga una fianza para estar libre, usted simplemente está pagando esa fianza para estar libre durante el curso de que se maneje su caso penal en la corte criminal. La fianza no es dinero que se paga para cerrar su caso o para que no le presenten cargos criminales. La gente cree que es dinero que se paga para que le quiten los cargos. No, la fianza es simplemente dinero que se paga para que la persona esté libre durante el curso del proceso. Ya cuando todavía les van a dar fechas de corte, la persona todavía tiene que regresar a la corte, el abogado de la persona todavía tiene que manejar el caso y a lo largo el caso se tiene que resolver. Y si la persona supuestamente es hallada culpable de haber cometido un delito serio, es posible que la persona tenga que regresar a la cárcel, aunque sí se pagó la fianza, porque la fianza simplemente es para estar libre durante el curso del proceso. Ahora, no siempre es buena idea pagar la fianza. Muchas veces pagando la fianza puede ser un gasto de dinero. Por ejemplo, supongamos que usted ha sido acusado por haber cometido un delito bien serio. ¿Y qué pasa si la evidencia está ahí contra usted? O peor que eso, peor de la evidencia, si usted mismo confesó, si alguien en su familia confesó, si dijo que cometió la falta. Y si la persona no tiene ningún problema mental,
si un análisis psicológico no hace diferencia y si la persona simplemente libremente le dijo a la policía, sí, yo hice esto, sí, le disparé a esta persona, sí, vendí las drogas, sí, le pegué a mi esposa cinco veces, ¿me entiende? Si esa conversación se tuvo con la policía, por eso le digo a la gente que nunca hable con la policía, nunca hable con la policía, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Pues el punto es que si usted, si la evidencia está clara contra usted, generalmente no es buena idea pagar la fianza, porque la fianza le puede costar miles de dólares y cuando el caso termina, usted regresará a la cárcel para servir la sentencia después de que los hayan culpables si la evidencia está ahí. Dependiendo en la evidencia del caso, a veces no vale la pena, no hace sentido pagar la fianza. No solo eso, pero cuando usted está en la cárcel durante el curso de que se está manejando el caso, usted está recibiendo crédito por tiempo servido. Los días que usted está sirviendo ahí les contan contra la sentencia eventual. Por ejemplo, supongamos que usted se está enfrentando a un cargo de violencia doméstica que conlleva una pena máxima de 1 año en la cárcel del condado. Y supongamos que el caso suyo se tarda 4, 5, 6 meses para resolver. Si usted ha estado ahí en la cárcel por 6 meses por un caso de violencia doméstica, un caso que conlleva una pena potencial de 1 año en la cárcel del condado, tiene que entender que a ese punto, si usted se portó bien en la cárcel, le dan dos veces el valor de créditos. O si una persona está en la cárcel por 6 meses, eso cuenta como 1 año. Con respecto a la sentencia. Y si la persona es hallada culpable del cargo de violencia doméstica por medio de un jurado y deciden darle una sentencia de 1 año, pues la persona ya se comió ese año estando en custodia. En esa situación no valiera la pena pagar la fianza. No siempre, lo que estoy diciendo es que no siempre vale la pena pagar la fianza. Todo depende cómo se mira la evidencia. Ok, sí, sería bueno también tener una conversación previa también con un abogado, ¿verdad? Absolutamente. Digamos, especializado en el área donde se le ha asignado lo que es el caso. Si es el caso criminal, pues hablar con un abogado especialista en ley penal, ley criminal, para que uno siga los consejos, ¿verdad? Los consejos de este profesional y no gastar ese dinero que se podría utilizar para lo que es hacer menos largo el proceso, pagarle al abogado, hacer menos largo, difícil el proceso, estando ya esta persona en la cárcel. O sea, pues le voy a decir, yo sé que es bien difícil decir, si usted tiene una fianza, nadie quiere estar ahí en la cárcel, obviamente, nadie quiere estar ahí en la cárcel. Pero el problema es que si la evidencia está ahí contra usted, o peor, si usted confesó, específicamente si usted confesó. Por eso le digo a la gente, nunca hable con la policía, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Y si usted confesó, no es buena idea pagar la fianza. No, bueno, el número de teléfono del abogado Alexander Cross, es un poco difícil decir eso, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo. Hable con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, y pida este panfleto que fue elaborado por el abogado Alexander Cross, y en el número 1 de los errores dice declaración voluntaria. El primer error más común que cometen las personas cuando son arrestadas o acusadas es el de hacer una declaración voluntaria cuando está la policía hablando con usted. Francisco, buenas tardes. Su pregunta o su plática con el abogado Alexander Cross. Sí, buenas tardes, abogado. Una preguntita. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? ¿Puede ser una demanda aquí a alguien que llegó de otro país, de un robo que hicieron en una casa? ¿Le puede dar una demanda aquí, California? Ok, usted me está preguntando si alguien le robó a usted en otro país. Si usted puede hacer una acusación, no demanda. Acusación y demanda son dos cosas diferentes. Demanda es cuando usted está tratando de sacar dinero. Es una cosa civil. Pero si está hablando de hacer una acusación criminal para que presenten cargo es diferente. La respuesta corta es no. Porque usted solo puede hacer una acusación criminal en la jurisdicción, en el sitio, en el lugar donde el incidente ocurrió. Si un delito se cometió en México,
la acusación penal, la acusación criminal se tiene que hacer en la ciudad en México, donde el delito supuestamente ocurrió. Si la falta se cometió aquí en California, pues se hace la acusación criminal en la ciudad aplicable en el estado de California. So la respuesta corta es no. Si el delito se cometió en otro país, no se puede hacer eso. Pero si la persona se anda buscando y sale del país y sabe uno que está aquí. Ok, es diferente eso es diferente. Primero, lo que se tiene que hacer es que se tiene que hacer la acusación criminal en el sitio donde ocurrió el incidente. Por ejemplo, si la persona cometió un robo en México, pues se hace la acusación ahí en México. Si la persona está aquí en California, después de que se hace la acusación criminal y después de que la fiscalía de allá ha hecho su investigación, ellos después tienen que pedir extradición. Es una orden de extradición. Ahora, los países, los Estados Unidos y México, por ejemplo, ellos tienen un acuerdo de extradición. No todos los países tienen acuerdo de extradición. Por ejemplo, la China no tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Porque México, por ejemplo, tiene acuerdo de extradición. Si usted comete una falta en México, usted puede ser acusado en México, después pedir una orden de extradición donde arresten a la persona aquí en los Estados Unidos, pero después de que lo arrestan, lo tienen que traer a México y lo acusan formalmente en México. Pero el caso se tiene que manejar en México. La única cosa que se hace aquí es la extradición para que lo saquen de aquí. Sí, pero ¿a dónde puede uno dar esa queja? Yeah, esa es la cosa. Si el delito se cometió en México, usted tiene que ir a las autoridades de allá. Yo recomiendo que hable con un abogado penalista de México para que él le pudiera aconsejar con respecto a eso, porque va a ser necesario hablar con un abogado de México para que se pudiera empezar este proceso, señor. Muchísimas gracias, mi estimado Francisco. Nos queda minuto y medio, mi estimado abogado Alexander Cross. Solo recordándole a las personas que están en la sintonía, los lunes y miércoles el abogado Alexander Cross estará aquí a las 2 de la tarde, martes y jueves al mediodía, y show especial el día viernes, así para mantenerse usted bien informado en todo lo que respecta en casos criminales y casos penales. Un minuto, mi estimado abogado Alexander Cross. Sí, y siempre le digo a la gente que graben nuestro número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Estamos en todo el área de la bahía. Estamos en San Francisco, San Mateo, Oakland, San José. También estamos en Palm Desert, respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales y representando a la gente que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Eddie, el ganador, mi estimado abogado Alexander, para ir a disfrutar este show de motocicletas. A ver. Estuvo Jorge, la señora Marta y Jorge. Francisco. Jorge. Sí, señor Jorge. Ok, perfecto. Jorge, ganador de este boleto. Este boleto para ir a disfrutar de este show de motocicletas. Fantástico, y siempre estamos aquí para responder a sus preguntas con respecto a los casos penales, y hagan sus preguntas aquí en las redes sociales. Cuídense mucho, pásenla bien.